Hola a todos y a todas. En este video les vamos a estar mostrando cómo se definen los requisitos de ingreso para una carrera, es decir, aquellos documentos o procesos que se quieren verificar para que un alumno pueda ser parte de una nueva carrera. Dentro del menú de Guaraní vamos a ir al módulo de requisitos y dentro de allí vamos a ver el submódulo de requisitos de ingreso. Aquí vemos listadas las diferentes operaciones y reportes referidos a este tema. El más importante de ellos es la operación definir requisitos de ingreso. Desde esta operación vamos a poder cargar cuáles son aquellas cosas que se le van a solicitar al alumno para que pueda ingresar en una carrera. Estos diferentes requisitos pueden ser configurados a diferente nivel de aplicación. Por ejemplo, si queremos agregar el requisito foto, podemos indicar que sea un requisito para toda la institución, para algunos tipos de propuestas, como por ejemplo grado, pregrado, posgrado, algunas responsables académicas, algunas propuestas en particular, o planes de estudio o versiones de planes. A su vez vamos a poder marcar si el requisito es restrictivo, si va a ser visible cuando el alumno realice su trámite de preinscripción, si se le va a mostrar o no, y en caso de ser visible también podemos indicar si queremos que obligatoriamente el alumno cargue algún archivo digital para poder completar su trámite de preinscripción. A su vez, dentro de nuestro submódulo de requisitos de ingreso, vamos a ver otras operaciones que nos van a permitir ir realizar diferentes acciones. Por ejemplo, una vez que el alumno ya está inscrito en una carrera, si nos olvidamos de configurar algún requisito, vamos a poder agregarle este requisito de ingreso al alumno. También podemos modificar la fecha límite de presentación de los requisitos de ingreso, es decir, hasta qué tiempo tiene el alumno de presentar estos requisitos. Podemos registrar excepciones masivas, podemos dar también prórrogas de forma masiva y tenemos una VM para cargar los diferentes motivos por los cuales podemos exceptuar los requisitos. A su vez, el sistema también cuenta con una serie de reportes referidos a los requisitos de ingreso. Por ejemplo, podemos ver cuáles son los requisitos de ingreso que posee una persona, tanto en calidad de alumno en diferentes carreras. Podemos ver a través de un reporte qué alumnos adeudan requisitos de ingreso, filtrando incluso por algún requisito en particular. También tenemos un reporte para ver los requisitos de ingreso configurados para una determinada carrera. Y también ver qué ingresantes adeudan un requisito en particular. De esta manera vemos cómo es que se pueden ir manejando los diferentes requisitos, tanto documentales como de proceso, que se pueden solicitar a un alumno cuando se inscribe en una carrera. Muchas gracias.